atención. En estación 103, Salud al Día. Esta es la hora en Lima y en todo el Perú, 4 de la tarde con 13 minutos. Definitivamente, siempre estamos preocupados por la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras personas mayores también, porque el consumo del alcohol y las drogas en los escolares cada día crece, se acrecienta más aún. ¿Y qué hacer en realidad? Estamos con muchos riesgos con estos jóvenes, en realidad, quizá porque es la presión social, la presión familiar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué consumen? ¿A qué se debe? ¿Por qué mayor riesgo en escolares varones frente al consumo del alcohol? Y para eso está conmigo Germán Beteta. Él es psicoterapeuta. En realidad, aparte de que él es el licenciado en psicología egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la formación de terapia cognitiva conductual, diplomado en intervención familiar en adicciones por la OEA y CICAT. O sea, es importante hablar con él este tema. Germán Beteta, buenas tardes, bienvenido a Estación 103. Chachi, buenas tardes, gracias por invitarme a conversar sobre este tema muy importante para ponerlo en nuestro presente y poder, de otra manera, darnos cuenta de que el consumo de drogas normalmente se inicia en fases muy tempranas. Hay que tener en cuenta, bueno, algunos datos nada más, de que la edad promedio de iniciación son los 13 años. Y normalmente la familia está esperando hablar de drogas cuando acabe el colegio o cuando llegue a la secundaria, ¿no? Entonces, sabiendo, y los datos, por ejemplo, más tenemos que muchos consumos se inician a los 8 años, Chachi. Entonces, esos datos, y eso es lamentable realmente, Germán Beteta, ¿cierto? Es muy lamentable porque consumos tempranos de drogas, de otra manera, y ojo, el alcohol es una droga que hay que incluirla como droga, va a generar de otra manera consecuencias muy adversas en el proceso de aprendizaje y en los procesos cognitivos como nosotros conocemos, ¿no? O sea, el deterioro que se da en esos consumos eventuales y no necesariamente dependencias ya genera algún efecto contrario en esta persona. Cierto, porque el consumo en realidad de alcohol en la actualidad asistimos a una creciente demanda de información sobre los patrones de consumo de alcohol en nuestra sociedad. Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué están consumiendo? Si tú quieres participar en estos momentos a través de nuestras líneas telefónicas, tienes algún problema con tu niño, con tu sobrino, con tu nieto, 619-0664, 330-8487, 330-8500 y nuestra línea gratuita, atención, 0800-00-071. Yo decía, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos, Germán? Bien, un dato más, Chachi, disculpa que esté dando datos, pero es muy importante tener en cuenta que el lugar de inicio, el entorno donde se inicia el consumo de alcohol, básicamente, es el lugar donde supuestamente debemos protegerlo, es el lugar familiar, ¿no? En un 36% es la familia, pueden ser los padres, tíos, ¿no? Y algún familiar cercano que ha invitado por primera vez a tomar alcohol. Entonces, de otra manera, creemos de que el enemigo está afuera. Y normalmente el enemigo, o mejor dicho, el factor de riesgo más elevado, se encuentra en la misma familia. Sí, y yo haciendo una encuesta, un pequeño focus group aquí arribita nomás, en producción, y las chicas sí me decían, pues, es que mi tía me invitó, mi tía me hizo probar. Oye. Sí, Chachi, ese es el dato que tenemos frecuentemente. Ojo, que no necesariamente hablamos de personas que tengan dependencia, ni sino en el ambiente común y familiar es donde se inicia el consumo. Normalmente ahorita que estamos puerta de Navidades, muchos pacientes que nosotros atendemos en el consultorio nos cuentan que fueron invitados por sus propios padres o familiares justo en estos eventos. Navidad, Año Nuevo, el cumpleaños de algún familiar, fue un momento donde inició su consumo de alcohol. Entonces, Chachi, ahí tenemos un dato muy importante a tener en cuenta, que somos nosotros los familiares que estamos, de otra manera, iniciando una carrera que pueda acarrear una adicción. ¿Te parece si escuchamos un audio? Bien. ¿Sí? Pomonazo, suéltala. El consumo de drogas es un problema de salud pública a nivel mundial. Se viene incrementando en países en vías de desarrollo. Las drogas ilegales como la marihuana e inhalantes son consumidas cada vez a edades más tempranas. Esta es
la hora en Lima y en todo el Perú, 4 de la tarde con 17 minutos. Recuerden nuestras líneas telefónicas 619-0664, 330-8487. Nuestra línea gratuita, atención 0800-00-071. Y también el 330-8500. Ya estamos en línea. Hola, hola, buenas tardes, estación 103. Contesta, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Buenas. Corazón de mi vida, buenas tardes. ¿Tu nombre? ¿De dónde nos estás llamando? Ana, de Ica les llamo. Anita, desde Ica, muchísimas gracias por tu comunicación. Gracias a nuestros amigos de Ica en los 100.7 FM. ¿Cuál es tu consulta, mamita linda? Que mire, tengo una hijita de 12 años y el otro día en su celular vi un mensajito que sus amiguitas le mandaron diciéndole que me pida permiso a mí para que en Navidad pasen con ellas, o sea, en grupo de amiguitos. Y el mensaje le decía, ven, dile a tu mamá para que pase Navidad con nosotros, para tomar algo, ya, ahí para tomar, ya tú sabes. O sea, para tomar algo, pero ¿qué especificaba? No especificaba, por eso yo cómo puedo saber que mi hija de repente ya empezó a consumir bebidas alcohólicas. Mamacita, ¿en casa alguna vez le has invitado? No, nunca. Perfecto. Muchísimas gracias por tu comunicación. Bien, bueno, tu pregunta es muy general, ¿no? O sea, creo que muchas veces los familiares creemos de que ya el consumo va a ser la primera vez y normalmente cuando uno lo descubre ya estamos en una otra fase adicional. No quiero preocuparte, pero de otra manera acá lo que nosotros siempre sugerimos en el consultorio es de que evitemos que se reduzca el inicio y si no podemos, que se reduzca el número de contactos de consumo, ¿no? Entonces, te sugeriría ello y si ya en los mensajes está claramente que se está estableciendo una reunión donde va a haber consumo, tenlo por seguro de que va a haber alcohol allí. Ustedes que han hecho una encuesta, en realidad, por ejemplo, han apreciado ahí en ese focus group que han hecho, en esas respuestas de los jóvenes, ¿por qué deciden consumir alcohol y también hay que decirlo así, drogas? ¿Por qué? Uno de los principales factores cuando uno pregunta a los pacientes y hace estas encuestas está de que mucho hay la presión social, ¿no? O sea, ya normalmente son los amigos que te invitan y la persona lamentablemente accede a algo que normalmente sabe que no tenía que hacerlo, pero fue la presión social la que en ese momento permitió. Entonces, esa es una gran variable. La otra es la curiosidad. En la adolescencia estamos todos dispuestos a querer saber algo más de cómo son las cosas y esa curiosidad mezclada a la presión social es un buen caldo de cultivo para poder iniciar cualquier consumo de sustancias. Y si hablamos ahora de estadísticas, por ejemplo, los más vulnerables, ¿de qué edades y qué es lo que realmente, cuándo y cuánto consumen? Bien. La población más vulnerable, de hecho, y empezamos la entrevista con ellos, ¿no? Que son los niños, ¿no? Estamos hablando de que la edad promedio de iniciación son los 13 años. De hecho, es un dato estadístico que tenemos ahí, que es un 25% que declara haber iniciado el consumo a esa edad. Pero el grupo más grande, donde se da el inicio de consumo de alcohol, la mitad de ellos son entre los 12 y 14 años. Entonces estamos viendo de que ese es el grupo más prioritario, ¿no? En cuanto a la intensidad de consumo, ese es un tema que la verdad que no se ha estudiado muy claramente en nuestro medio, pero tenemos reportes de otros medios donde se puede evaluar claramente la intensidad de consumo y se puede observar que sí los chicos a esas edades beben con considerables cantidades, ¿no? Pero se han puesto, por ejemplo, porcentajes en alguna ocasión que hicieron. Segundo, que podría decirse también embriaguez. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué ocasiones? ¿No? Bien. La embriaguez normalmente es lo que llamamos la intoxicación alcohólica, ¿no? Los chicos cuando inician su consumo de alcohol normalmente hay un fenómeno que llamamos tolerancia biológica. Entonces esto quiere decir que el cuerpo tiene cierta tolerancia al alcohol o a otras sustancias y esta tolerancia poco a poco se va haciendo cada vez más amplia. Entonces la persona puede consumir cantidades cada vez mayores y a veces no nosotros ver el efecto de embriaguez, porque ya lo tolera. Entonces el criterio de embriaguez de otra manera no es un criterio muy claro para nosotros decir que está bebiendo cantidades o no, porque el mismo cuerpo hace una tolerancia. Entonces muy pocas veces vamos a ver a nuestro familiar que esté totalmente intoxicado, porque el fenómeno de tolerancia lo va a hacer que no sea tan así.
Perfecto. Recuerden nuestras líneas telefónicas 619-0664, 330-8487, 330-8500 y nuestra línea gratuita, atención 0800-00-071. Hola, buenas tardes, estación 103 contesta. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Vilma, del Cercado de Lima. Del Cercado de Lima. ¿Me dijiste tu nombre? Vilma. Vilma, te escuchamos, Vilmita. Mire, en este caso yo estoy preocupada por mi hermano tiene 17 años. Él estudia en un colegio nacional, estudia turno tarde. Sin embargo, me he enterado por mis vecinas y por algunas madres de familia que mi hermano se para tirando la pera, no va a clases, no va a estudiar, se va con otros chicos. Y me he enterado que se va a unas reuniones, ¿no? Sí, quedando en el salón. Y estoy preocupada porque las veces que viene llega a la casa oliendo alcohol, no sé qué hacer, no sabría cómo aconsejarle. Le he dicho, pero no me entiende, no sabría cómo hacerle ver las cosas. Perfecto, Vilma, muchísimas gracias por tu comunicación. Qué importante, Germana, está una preocupación muy grande, ¿no? Creo que como todas las personas. Bien, bueno, para contestarle a Vilma, creo partir por algo muy importante. Voy a darle un minutito acá de qué hacer, que es muy importante. El hecho que muchas veces nosotros, y le escuché a Vilma decir, ¿no? Yo le digo, le aconsejo, y hay un hecho en terapia y en lo que hacemos psicoterapia, sabemos de que un consejo no pedido es malvenido. Entonces, mientras no nos pidan el consejo o alguna persona no esté dispuesta a escucharnos, no nos va a hacer, entre comillas, caso. Entonces, lo que pedimos muchas veces acá es mantener y continuar con una buena comunicación con los chicos, y la palabra en mayúsculas y subrayada es escucharlos. Escucharlos. No estamos dispuestos a escuchar como familiares. Normalmente estamos dispuestos a dar nuestra opinión, estamos muy inmediatamente queriendo darle un consejo, y como vuelvo a repetir, un consejo no pedido es malvenido. Ahora, Germán Beteta, ¿qué es lo que más consumen los chicos? Si hacemos una escala. Bien, entre las drogas que consumen más los adolescentes, ¿no? Tenemos a las drogas legales, básicamente, al alcohol, al tabaco, y en un tercer puesto, y no tan lejos, a la marihuana, como una sustancia, en este caso ya ilegal, que consumen los adolescentes desde tempranas edades, ¿no? Ese es el... Sí, son los tres más importantes, y también hay otras sustancias que de otra manera van bajando en el número de la frecuencia, pero las de las tres que de otra manera vemos reportadas en las encuestas nacionales son esas. Ahora, ¿por qué los estudiantes tendrían mayor conciencia del riesgo del consumo de tabaco y alcohol, mientras que con la marihuana y la cocaína el resultado es a la inversa? ¿Por qué? ¿A qué crees que se deba esto? Bien, lamentablemente la conciencia respecto al consumo de drogas ilegales es muy variable, ¿no? O sea, hay factores, como decimos, factores de riesgo, que es el tener el hecho de que las sustancias ilegales, en este caso la marihuana, no sea tan dañina. Es un colectivo que ocurre mucho en las conversaciones entre los jóvenes, y es algo que lamentablemente llegan a creérsela, que genera algún tipo de riesgo mayor en la actitud en aquellas personas que no todavía consumen. Entonces, son esas preconcepciones que se van creando en los medios, que la persona puede llegar a creer que ninguna sustancia, en este caso específicamente marihuana, sea tan dañina como me lo están diciendo, ¿no? Vamos a seguir conversando con Germán Beteta, psicoterapeuta, al respecto del consumo de alcohol y drogas en los escolares. ¿Cuáles son los riesgos que ellos tienen? En realidad, sinceramente, los padres tienen que estar actuando de manera inmediata. ¿Cómo actuar sobre el problema? Vamos a regresar, ¿sí? Bien. Hacemos una pausa. 4 de la tarde, 26 minutos. Ya regresamos con Estación 103, con Chachi Santillán. Esta es la hora en Lima y en todo el Perú, 4 de la tarde con 32 minutos. Recuerden nuestras líneas telefónicas 619-0664, 330-8487, 330-8500 y nuestra línea gratuita, atención 0800-00-071. El consumo de alcohol y drogas en los escolares
cuáles son los resultados en realidad, qué va a venir luego después de que estos niños son vulnerables, estos jóvenes, al tomar el alcohol y también las drogas, a pesar, escuchen señoras y señores, de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuar? Bien, entre nosotros existe un hecho, un dicho, y eso hay que ponernos en claro, Chachi, que no podemos nosotros evitar que se expendan las drogas fuera de la casa. O sea, muchas veces como padres creemos de que, y estamos seguros de que fuera de casa están las drogas, pero es como decir que afuera no salga el sol. Hay que prepararnos para el sol, ¿no? Ahora que viene el verano, normalmente ya estamos conscientes que tenemos que echarnos el bloqueador, andar con lentes, ponernos un sombrero, en fin, para la radiación, ya sabemos qué hacer. Entonces, de otra manera, la idea acá es estar preparados para estas situaciones. Entonces, normalmente lo que yo recomiendo cómo actuar es, primero, no desesperarnos cuando detectemos ese tipo de casos. Tampoco hacerlo, con esto es algo normal, ni dejarlo de lado, pero no desesperar, ¿no? Entonces, y lo que decía hace un rato era el tema de la escucha. La escucha activa es un tema muy importante, que significa poder escuchar hasta que otra persona acabe su comentario, ¿no? Entonces, sí. Es importante. Vamos con esta comunicación y vas a seguir diciéndonos que escuchar siempre es bueno. Normalmente a consulta llegan personas como ustedes que nos comentan estas situaciones, ¿no? Donde lamentablemente hemos escuchado, como decíamos hace un rato, pero hemos llegado a un pacto de silencio. Y lamentablemente con ese pacto de silencio no podemos continuar con los pasos que se siguen, ¿no? Entonces, normalmente acá estamos hablando de un problema de salud. Un problema de salud. Entonces, ante un problema de salud no podemos dejar de lado mucho tiempo. Por ejemplo, si un día tuve algo de presión alta o mi glucosa está elevada, nada gano yo haciéndole un secreto con mi esposo o mi pareja para que no le comente a otras personas y dejemos de ir al doctor. Entonces, ese es un punto importante. O sea, pero lamentablemente caemos a veces en estos pactos secretos para evitar algún tipo de represión que normalmente viene, o digamos de represión, a las actitudes de la familia. Muchas veces la familia, con actitudes un poco reacias, un poco fuera de contexto, evitan que la persona que esté consumiendo pueda continuar con su proceso. Porque si ya le dijo a Roxana es porque quiere ayuda, pero lamentablemente la siguiente ayuda que se viene es la que él no está dispuesto a recibirla o tiene un temor de poder continuar con su proceso. Y eso ocurre con mucha frecuencia y lamentablemente, como les decía, impide el proceso de ayuda y de la salida pronta de estos problemas. Ahora, Germán Beteta, en esa encuesta, por ejemplo, han hecho la pregunta correspondiente, ¿dónde es lo que ellos pueden obtener esas drogas, el alcohol también? Bien, las encuestas son bien amplias, Chachi, y sí tienen en cuenta ello, ¿no? La pregunta es, ¿dónde encuentra usted y con qué facilidad, ¿no? O sea, la respuesta para nosotros son bien claras. Las personas consideran que es muy fácil conseguir las drogas, que es un factor de riesgo, ¿no? La posibilidad es muy mayor, y la otra es que la encuentran en el mismo grupo de amigos. Normalmente el grupo de amigos ya tiene las sustancias que uno le van a invitar, y lo otro es que es muy fácil conseguirlas a través de, ahora es muy fácil cualquier sustancia a través de simplemente una llamada telefónica. Hay personas que a través de las redes, que lamentablemente las redes son para socializar, pero acá se socializa de esta manera, puedes conseguir fácilmente sustancias, no es muy complicado. Entonces, como voy a decir, Chachi, y hace un rato dije, hay que estar preparados porque afuera está el sol, y el sol a todos nos afecta, ¿no? Entonces quiere decir que hay que actuar rápidamente sobre este problema, porque es un problema grave y sobre todo de salud. Bien. Sí, ¿cierto? Germán Beteta, un placer haber estado contigo aquí en Estación 103. Que te vaya súper lindo. Gracias por tu apoyo, gracias por tu información. Bien, Chachi, como último, sugerencias, si a alguien le interesó el tema, pueden llamar al consultorio al 226-5709 y dichosos y dispuestos para poder apoyarlos en cualquier situación. Muchas gracias. Esta es la hora en Lima y en todo el Perú, 4 de la tarde, 37 minutos. Bombonazo, suéltala.